Ok. Sean buenos días, estimados participantes. Mi nombre es Manuel Aroni, desde la ciudad de Dallas, Texas. En esta oportunidad tenemos la presencia del candidato número 1 del Partido Democracia Directa, Carlos Brito, desde la ciudad de Italia. Tenemos entre los invitados a Arturo Cárdenas, de la ciudad de New Jersey, y estamos a la espera de que se vayan sumando otros invitados. Pues bien, la mecánica del día de hoy va a ser repetir el mismo procedimiento que con el anterior candidato, el señor Julio Zelaya, número 3 del partido Fuerza Popular. Se dio una primera introducción por parte del señor candidato y que hemos programado 5 minutos para que él pueda explicar su posición. Y posterior a esto, una serie de preguntas, y de existir cualquier pregunta complementaria por parte de los invitados, se la traslade al invitado. Ok. Buenos días, Carlos. Bienvenido. Gracias. Buenos días, Manuel. Buenos días, Arturo. Un Buenos placer días. podernos saber, hermanos. La introducción de tu punto. Bien, mira, yo haría mi introducción en que quien les habla es un migrante como cualquier otro de los peruanos en el exterior que nos encontramos, que ha sufrido esa ruptura de lo que significa dejar nuestras familias, dejar nuestros padres, y que muchos incluso hasta no hemos podido regresar a darles, como se dice, el último abrazo en vida, porque esos somos los migrantes, quienes no han vivido o no viven en carne propia lo que significa ser migrante, no van a entender los sufrimientos, el dolor que existe detrás de todo esto que se llama migración dentro de un proceso migratorio. Pero también poco a poco se van superando estas cosas, y sobre todo es de que aquí hay que decir una cosa muy importante, que la migración peruana tiene una historia de hace más de 30 años. Esto es lo que somos. Y que dentro de esos 30 años, también hay que decirlo, que el único partido que de alguna forma buscó de hacer algo, hay que reconocerlo, por lo menos en crear el llamado Consejo de Consulta, y que después fue anulado, fue modificado por el gobierno de Alan García, fue en el periodo que gobernó Alejandro Toledo. Algunas cosas importantes hizo en relación a los peruanos en el exterior. Incluso también podemos continuar diciendo una cosa, en que yo soy un migrante, no solamente que he salido del país, sino que incluso en esas épocas yo soy de Chimbote. Para poder estudiar la universidad tenías que irte o a Huacho o a Lima o a Trujillo, porque en esas épocas en Chimbote, ahora hay casi 4, casi 5 universidades, no habían. Y de manera que ya enfrentar la vida a los 18, 19 años, para cualquier joven en el país, no es fácil. Y enfrentar la vida, hacerte, como se dice, a madurar como persona. Y bueno, y por allí empieza también mis primeros, como se dice, responsabilidades de liderazgo, y he tenido responsabilidades en el Centro Federado, que ahora es la Facultad de Medicina en la Universidad de Huacho, también en la Federación Universitaria. Luego también he participado como presidente nacional de los serumistas del Perú en la región Lima. Luego también tengo una experiencia de docencia universitaria. También he participado como miembro de, ya llegando en los años 90, aquí en Italia, he participado en construir la comunidad. Y construir la comunidad utilizando esos medios, sobre todo ligados a la cultura, a nuestras fiestas patrias, y empezar sobre todo no a darle ese contenido simplemente de fiesta,
como se dice muchas veces, que se termina solo libando el licor y ahí terminó, sino que ya desde ahí empezamos, un poco como parte de la cultura italiana, en darle un contenido social, cultural y en hacer incluso la semana, porque hacíamos la semana de las fiestas patrias del Perú y empezamos con debates, discusiones sobre migración y también para poder realizar hasta las fiestas patrias y también la llamada fiesta del Inti Raymi, es decir, a desarrollar un poco aquí en Europa nuestra peruanidad. También con el pasar de los años, formamos la Comunidad Peruana de Roma, de cual fui su presidente, la llamada CPR. También he sido el primer presidente del Consejo de Consulta del Consulado General del Perú en Roma. También he participado ad honorem para poder bosquejar y ha quedado esto y hasta ahora se sigue utilizando. Es un protocolo de evaluación para los profesionales de enfermería para que tengan una evaluación curricular en relación a sus créditos formativos universitarios. Lo hice entrega esto a la embajada de manera gratis ad honorem. También soy miembro de FOPEX, que es un fórum de los peruanos en el exterior que nace justamente con la participación de diversas, digamos, tendencias o partidos políticos, incluso asociaciones, y de las cuales soy su presidente. También he participado en una vida de sindicalista, soy actualmente también un miembro, no solamente de base en el hospital donde trabajo, sino también soy un dirigente regional del sindicato, se llama Sindacato UGL, es decir, la CGL, es decir, es la Confederación General Italiana de Laboratori. También formo parte dentro de mi tesis que hice en el campo médico, en una maestría, se hizo por primera vez la creación de una asociación científica que se llama de la transculturalidad, es decir, ATI, Tiempo Asociación de la cumplido, Transculturalidad lamentable. Intermedista. Y finalmente, he tenido una responsabilidad como secretario nacional de los migrantes aquí en Italia y actualmente también pertenezco al comité científico de los médicos de origen extranjera aquí en Roma. Más o menos eso ha sido, digamos, dentro de todo este proceso de la migración, las responsabilidades que he venido realizando. Ok, Carlos. El mensaje tuyo es muy, muy concreto. Pasamos a la sección preguntas. Para las respuestas, un tiempo de 2 minutos. Correcto, de acuerdo. Ok. La expresión aviso político contratado, ¿piensas que definiría la presente entrevista? Te lo voy a preguntar en este momento y al finalizar te la voy a volver a preguntar. Si desde tu óptica la expresión aviso político contratado definiría la presente entrevista para ti, te lo pregunto en este momento y al final te la voy a repetir para ver cuál es la conclusión. Mira, Ok, esto no es ningún aviso político contratado. Yo pienso que esto, sobre todo, diría yo, es un aviso informativo porque he sido contactado a través de mi red social, a través de mi página, de mi perfil de Carlos Brito, y donde yo he respondido como respondo a todos aquellos que queramos dar información para que el peruano en el exterior tenga sobre todo una información, sea un voto informado. Y lo que ustedes están haciendo, hermanos, tú Manuel, tú Arturo, es justamente dentro de esta dinámica de llevar de alguna forma un poco de noticias, de informes, de conocer al candidato sin esos preámbulos, sin esos esquemas ya prefabricados y que eso obedecen a lo que tú estás diciendo. Contrato político, es decir, un aviso político contratado, porque tú contratas y pones incluso hasta, como se dice, tus condiciones para que se puedan realizar en una cierta manera. Y eso pienso que no es parte de la transparencia. Lo que estás haciendo en este momento sí, totalmente opuesto. ok. Tenías todavía algunos segundos extra, pero bueno, te lo reservo para el siguiente paquete. ¿Son las redes nocivas para la democracia peruana? De tú entenderlo así, ¿por qué?
Mira, hay que diferenciar en las redes. eh, las redes forman parte de una dinámica de comunicación social. Hay comunicaciones empíricas, hay comunicaciones científicas, hay las llamadas comunicaciones también falsas, las llamadas fake news, y donde pienso que el lector o el que utiliza las redes también debe de crearse un concepto sobre todo aquello que gira en las redes, pero que las redes hay dos elementos que hay que rescatar muy importantes dentro del panorama político. Por ejemplo, aquí en Europa ha habido dos, digamos, grandes partes de la historia de las redes en que las elecciones se han ganado por las redes. No necesariamente porque no todos tenemos ese poder económico, porque definitivamente en una campaña política exige tener una determinada cantidad de dinero. Y tantas veces no siempre gana el que tenga las mejores propuestas, sino que gana el que más ha invertido. Y esa es parte de la historia en el país, lamentablemente. Por no decir de que después te pasan la factura, y lo hemos visto esto en los precedentes gobiernos. Entonces aquí en Europa ha habido dos, y te lo digo así rápido. Uno en España que se llama Podemos. No estoy identificando la llamada identidad política del partido, ¿eh? Y también aquí el Cinque Stelle, 5 estrellas serían aquí en Italia, que ellos han ganado a través de su campaña por las redes. No eran nadie, no eran conocidos por nadie, y sin embargo después han llegado a ser unos la primera fuerza política y otros hasta la segunda. Ese es lo que ha sucedido aquí en Europa, por ejemplo. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, yo estoy de acuerdo con el utilizo de las redes, pero que las redes sean utilizadas sobre todo dentro de una perspectiva de visión de país. Ok, pasamos a la siguiente pregunta. El imperio incaico tenía una expresión que es harto conocida, que es el famoso, las, la famosa expresión de Amasúa, el Amayuya, ama Sua, el ama Yuya y el ama Keia. Pues bien, esa expresión del ama Sua, ama Yuya, ama Keia, no seas mentiroso, no seas ladrón, no seas flojo, es desde tu óptica personal. ¿Piensas que toma vigencia especial que se aplique a la política peruana, más aún a los electores hoy en día que tienen que elegir a su candidato? Mira, absolutamente sí, porque una de las cosas en las que nosotros tenemos que regresar y hacer, como se dice, una introspección, es que pensamos que hay la necesidad de volver a nuestros orígenes. Nosotros somos un país andino, amazónico, y que después con la llegada de los españoles, esa identidad que representaba a nuestra cultura andina, a nuestra cultura amazónica, incluso a las culturas pre-incas, ha hecho de que el país haya sido reconocido en esos periodos después del postcolonialismo, a que incluso aquí en Europa viene vista como una grande cultura que ha hecho un grande aporte a la humanidad. Y por lo tanto, el ama Súa, el ama Yuya, el ama aquella, el no seas ocioso, no seas mentiroso, no seas aragán, y yo le agrego otra, que es el no seas corrupto, ¿ok? Esto tiene una vigencia no solamente actual, siempre debería haber tenido esta vigencia. Y seguramente si es que eso nosotros hubiéramos tenido, la clase política, los que nos han gobernado, hermano, seguramente que nuestro país seríamos ahora una potencia mundial con todos los recursos que tenemos y también hay que decirlo, con toda esa inteligencia de los peruanos, porque los peruanos somos creadores, muy creativos, y eso está reconocido, lo reconocen a nosotros que somos migrantes, definitivamente, eso es verdad, hermano. Así es que para mí la respuesta es totalmente sí.
en que hay la necesidad de volver a estos orígenes, Lama, Suba, Mayuya, Maqueye, y el no seas corrupto también. Yo le agrego eso. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Es aceptable la participación de los candidatos PECs que no viven en el exterior, al margen de que la ley lo permite, porque la ley así lo permite, y se da en el caso también a nivel de gente que postula desde Lima a otros departamentos? Entonces, sin embargo, eso nos lleva y nos obliga a una reflexión y a preguntarnos, si tenemos que elegir entre un candidato que reside en el exterior versus otro que no reside en el exterior, ¿tú piensas o tú a quién recomendarías en forma personal se debería tener en cuenta y por qué? Bien, mira hermano, sobre este tema, nosotros ya lo manifestamos incluso, porque luego seguramente hablaremos de nuestras propuestas políticas, y en los 13 artículos que corresponden al llamado capítulo Derechos del Peruano en el Exterior, nosotros somos bien tajantes sobre esta temática que tú estás poniendo como pregunta. Nosotros decimos que basándose en el artículo 31 de elegir y ser elegidos, los peruanos también participamos en las elecciones, pero que nosotros tenemos que tener un propio distrito electoral. Y ese distrito electoral tiene que ser basado en una representatividad y legitimidad para darle lo que significa el valor a la democracia. Por lo tanto, con 1 millón de electores, a nosotros nos corresponde 6 curules parlamentarios y distribuidas de esta manera, porque también hay que darle la representatividad en base a su volumen poblacional. Entonces nosotros pensamos, por ejemplo, de los 3,5 millones de peruanos que nos encontramos fuera, casi un 40% y el otro 40% se encuentran en todo el continente americano y también en el continente europeo. Entonces, que deben de ser 3 congresistas por el continente americano, 2 por Norteamérica, 1 por Sudamérica, 2 por el continente europeo y 1 que debe de ser por Asia, África y Oceanía, para darles la legitimidad de su representatividad. Y no solo eso, incluso nosotros manifestamos allí en este cuarto artículo los artículos de este capítulo para los derechos de los peruanos en el exterior, manifestamos que debe de ser regulado por ley, modificar la 31032, la ley que da el distrito electoral número 27, y también ahí poner una de las, digamos, de las prerrogativas dentro de esta ley, que el representante debe de tener un mínimo de 10 años de vivir en el exterior. Esto no significa que estamos negando a elegir y ser elegidos, sino más bien a una condición de elegir y ser elegidos, pero quienes viven como migrantes, hermano, que nos representan, porque si no, definitivamente, en términos de democracia, no sería representativo, porque no representa a los peruanos que vivimos fuera. Tiempo cumplido. Manuel, ¿me permite, Manuel, hacerle una pregunta? Sí, da la oportunidad. Ok, Arturo. 2 minutos, al igual que el invitado. Tiempo. Ok. Mira, estimado amigo Brito, Dime, hermano. en base a la transparencia de que usted estaba manifestando, aplaudo de alguna otra manera la postura que está tomando y quiero hacer esta pregunta directa. ¿Usted ha escuchado al candidato Carlos Jaico Carranza de Alianza para el Progreso? ¿Lo ha escuchado? ¿Sabe algo de él? Sí, lo he escuchado, he visto algunas declaraciones. Sí. Bueno, él en una oportunidad comentaba él manifiesta que ha sido parte
de los asesores que prepararon esto del Distrito Electoral 27 y qué opinión le merece, ya que vive en Perú y siendo parte de esta comisión que prepararon todas estas normas para que nosotros los que vivimos en el exterior tenemos representados, no haya tomado en cuenta de que qué derecho le asiste a los que vivieron un momento en el exterior, vayan a Perú y postulen como peruanos en el exterior. ¿Cuál es su posición con respecto a esa incongruencia? Porque definitivamente me voy a Perú tomando el nombre de peruanos en el exterior, no me parece que sea correcto, pero ¿cuál es su posición? Mi posición es la misma a la que hace un momento yo te he manifestado, porque nosotros cuando decimos de que debe vivir en el exterior, significa de que debe tener una vigencia de residencia, punto. Es decir, ser como un Arturo Cárdenas, ser como un Manuel Aroni, ser como un Carlos Brito, ser como tantos de los migrantes que nos encontramos aquí, punto. Y no vengamos aquí a traficar, perdóname que use este término muy fuerte, a traficar con, de alguna forma, seguramente el utilizo del poder para poder despacharse. Perdóname que soy aquí muy directo, me has dicho tu hermano. Entonces es como que cuando tenemos un juicio, no podemos ser juez y parte de la misma cosa. Y aquí te llamo también a colo a tu pregunta, hermano, en que esto está pasando incluso una vergüenza, y aquí digo con nombre, porque hay que decirlo en política, Somos Perú, uno que es actualmente, trabaja, es cónsul en Gran Bretaña, en Inglaterra, hermano, se esté presentando también. O sea, lo que tú dices, entonces, ¿a qué niveles estamos bajando en la política? Entonces, ¿a qué cosa sirve la democracia? O eres cónsul o eres migrante. Defínete, hermano. O sea, y todavía te pones como candidato, perdón, o sea, eso es una vergüenza ajena. Habrá seguramente su momento de poder dialogar con este señor y donde es la cuestión, yendo a tu pregunta, es que el señor Jaico, no tengo yo nada contra ninguno de los candidatos, que sea claro esto. Digamos, mis argumentos, como hace un momento te lo dije, antes de iniciar, es que aquí hay que tener un confronto de propuestas. E incluso nosotros los peruanos que nos encontramos en el exterior, pienso que de alguna forma también somos esa reserva moral, política, sanitaria que el Perú necesita. Y hay que enseñar a esa política tradicional en el país que también en Europa o como en Estados Unidos y en otros países más evolucionados en democracia, como así del primer mundo, la política es otra cosa, hermano. No se está en esos cálculos, como cuando uno va al mercado de vacas y te estoy haciendo una ley porque después justamente, como se dice en Chimbote, yo no me voy por el chancho, sino por el chicharrón, o me voy por el ceviche, no por el pescado. Entonces esto tiene que terminar. Eso para mí, te lo digo así, me has dicho que sea directo, Arturito, te lo digo, hermano, eso también es una forma de corrupción para mí y me asumo lo que estoy diciendo. Gracias. Gracias por tu participación. Definitivamente necesitábamos una posición tuya, porque como peruanos en el exterior necesitamos los mejores representantes. Y lo dije. Y el señor Jaico no me ha contestado muchas preguntas que han sido directas. Y yo sé que es un parte de los invitados de la próxima o parte de reuniones más. Pero a las cosas hay que empezar a llamarlas por su nombre. Y no vamos a utilizar un doble discurso con una doble moral. Y aplaudo esta posición que acabas de manifestar, porque si queremos ser transparentes, hagamos las cosas con transparencia. Manuel, te cedo. Ok. Durante la previa entrevista al candidato Julio Zelaya, a quien también fue cordialmente invitado para la presente, todavía no se ha integrado, se escuchó el comentario de la importancia de que quien se presentara como candidato fuera político.
¿Cuál es tu opinión al respecto, por Mira, aquí favor? me debo remitir un poco a lo que decía Aristóteles, que todos los seres humanos somos animales políticos por evidencia. O sea, no hay nada que descubrir aquí. Todos lo somos. Otra cosa son las políticas institucionales y otra cosa son las políticas partidarias. Y que tantas veces son con esa mezquindad y que los países más evolucionados en democracia del primer mundo nos enseñan esto, que cuando se tratan de un bien común, cuando se tratan de un bien nacional, de un interés público, prima el interés público, no prima el interés político partidario, prima el interés político público, el interés político institucional. Y yo estoy por eso, allí a punto. Y eso es lo que todavía nuestros políticos tradicionales en el país no lo han entendido. Porque yo puedo entender, por ejemplo, incluso aquí, no sé si hay 30 segundos, lo que está pasando con la pandemia en el país. Por decirte, aquí en Europa, en los países más evolucionados en democracia, llámese Francia, llámese Italia, llámese Inglaterra, llámese Alemania, quienes están dirigiendo el tema de la pandemia son los comités científicos de los profesionales, los que el Estado les ha dado en cargo y ha dicho, ustedes salven al país del COVID. Y son ellos los que direccionan las políticas de Estado en materia sanitaria, por ejemplo. Entonces, yo pienso que eso, respondiendo a tu pregunta, definitivamente, aquí no podemos confundir esas dos cosas. Yo estoy por la política institucional. Ok, voy a tomarme la libertad de introducir una reflexión. Eh, yo vivo en la ciudad de Dallas y tengo que transitar rutinariamente por el mismo lugar donde falleciera el entonces presidente John F. Kennedy. Y él alguna vez hizo un comentario muy claro y dijo, no preguntes qué hace la nación por ti, sino pregúntate qué tú haces por la nación. Basado en esa introducción y trasladándola esta introducción a nosotros los peruanos del exterior, es que ha motivado a muchos de nosotros a que desde la sombra preocuparnos por elegir al mejor candidato. Pues bien, una vez dicho esto, ¿cuál piensas que tú sería el perfil ideal de ese candidato desde tu óptica? Mira, has hecho una pregunta muy importante. Yo pienso que ahora, de estos 70, 72 candidatos, casi somos, hay mucha gente, no solamente, hay más de 40, sé que residen en el país, incluso hay partidos que no han presentado ni siquiera un migrante, hay partidos, incluso lo digo, en esta pregunta que tiene una ligazón, digamos, hay muchos partidos, seguramente ustedes, Arturo, tú Manuelito, han leído por lo menos la parte que tiene que ver en políticas de Estado para los peruanos en el exterior. Hay partidos que ni siquiera nos mencionan a los peruanos en el exterior como políticas de Estado. Créanme. Sin embargo, nosotros tenemos 3 páginas, 36, 37 y 38, y lo pueden ver, se los envié a ustedes también, te lo envié, Arturo. Y de Gracias. manera que estas políticas de Estado no son de Carlos Brito, Arturo, Manuel, no son de Carlos Brito, no pertenecen a democracia directa solamente, pertenecen a todo un trabajo, como tú lo has dicho, que peruanos de a pie, en el anonimato incluso, hemos trabajado durante tantos años para poder plasmar y que no se necesita simplemente del político, se necesita de ese, llamémosle luchador social, luchador de los migrantes, ponle el nombre que tú quieras, pero que queremos llegar al Congreso es para darle la continuidad de la lucha y podamos allí en el Congreso, juntos con nuestros hermanos peruanos en el exterior, poder hacer de alguna forma sentir no solamente nuestra voz, sino que incluso quien te habla, y lo digo así, haremos
hasta cuando no nos quieran hacer caso, las ocupaciones, manifestaciones pacíficas fuera de las embajadas, de los consulados, porque ha llegado la hora, hermano, de basta de esta invisibilidad a nosotros, a un sector tan importante y tan estratégico para el desarrollo del país, que lamentablemente la política tradicional todavía esto no lo ha entendido. Manuel, ¿me permites? Ok, Arturo. Yeah. 2 minutos. Ok. Carlos, voy a anteponer esto. Mis preguntas que van a venir a continuación, no espero que se vaya a acaparar todo el tiempo, pero obedecen igual el principio que tú lo acabas de manifestar. No obedece a buscar atacar un candidato. Te he escuchado, sé poco de ti, pero también me ha servido para hacer un perfil. Ya que hablamos de transparencia, me gustaría saber cuál es tu posición con respecto al exgobernador Goyo Santos, a quien tú lo estabas, eras parte del movimiento. Tu Ahora, respuesta, por favor. mira, Gregorio Santos, él pertenecía o pertenece, pienso hasta ahora, al llamado MAS, que es el Movimiento de Afirmación Social y que nace de las luchas ecológicas por la mina y el medio ambiente, sobre todo allá en Cajamarca. Cuando llega el 2015 y para las elecciones del 2016, se hace una alianza con este movimiento y entonces nuestro candidato a la presidencia y actual presidente del Partido de Democracia Directa, Andrés Alcántara, no era tan conocido. Entonces, tú sabes que también hay que utilizar algunas estrategias de los que más los conocen. Y en una reunión de la comisión de la Dirección Nacional del Partido, se dice, y él hace un paso a un costado y dice que vaya como candidato a la presidencia el señor Santos. Entonces, eso ha sido la dinámica por la cual él ha representado. Ahora, nosotros, definitivamente, él nunca se inscribió al partido, que sea esto claro. Él nunca ha sido de Democracia Directa, no tiene ninguna inscripción. Él tiene su inscripción en el MAS, incluso después formaron otro partido, el RUNA, y que después de esto ha salido una cosa muy importante, esas denuncias. Entonces, hermano, nosotros partimos desde un principio que significa, incluso está hasta en la Constitución y es parte incluso de la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre, en que todo ser humano partimos de la condición de la presunción de inocencia. Por lo tanto, si es que él está en la cárcel, habrán y existen las pruebas. Y por lo tanto, hermano, mírame, así yo tenga un pariente, no tengo ya mis padres porque fallecieron, pero pienso que ha llegado el momento en que en el país, así sea tu hermano, tu primo, un familiar, un amigo, si es corrupto, si es que ha hecho las malversaciones de fondos que son del Estado que no pertenecen a ti, y si es que ha habido también algunas otras malversaciones de carácter en su responsabilidad por el poder que ha llevado en ese momento, y si es que esto lo demuestra la justicia, bien venga, hermano. Incluso nosotros estamos hasta en la nueva Constitución, estamos planteando incluso la pena, lo que se llama la muerte civil. Y asumo lo que me estoy diciendo. Y ojo, no estoy diciendo que lo vamos a asesinar, pero pienso de que así como el Estado te otorga a ti un título profesional para desarrollar una actividad profesional, te lo otorga como Estado, entonces también quitándole el título a los profesionales que asumen responsabilidades institucionales, yo pienso que por ahí también se va a tener que combatir a la corrupción. Así es que definitivamente, para cerrar esta respuesta, caiga quien caiga, hermano, y aquí no tenemos, como se dice, rabo de paja. Yo personalmente, si quieres una respuesta mía, incluso yo voy mucho más allá. ¿Y sabes qué es? El congelamiento. Si es que tienen ahora sus cuentas bancarias, no solamente en el Perú, sino también fuera. Y este mecanismo se debe utilizar para todos aquellos que han sido coludidos y han estado
como se dice, embarrados en todo lo que es de la corrupción en el país. Gracias por la pregunta. Una segunda pregunta, por favor, Manuel. Yo te dejo después ahí algunas porque nos gustaría escuchar y nuevamente esto nos está dando una forma de que tú estás deslindando al exgobernador Goyo por las cosas que se ha demostrado, porque no son invenciones. Te digo, y esto nos da a los que vamos a votar, nos da una idea y posición con respecto a lo que queremos. Queremos hacer un cambio. La segunda pregunta. ¿Tu tendencia es izquierda, socialista? La primera pregunta. Porque quiero hacerte una... Ok, yo no soy ni socialista, ni comunista, ni proimperialista, ni procapitalista, ni neoliberalista. Si quieres que te diga, hace un momento, parece que me vas ubicando, yo estoy por regresar a nuestros orígenes. Si me dices qué cosa soy un tanguantinsuyano, soy un amayuya, un amazú, un amaqueya, y no seas corrupto. Eso soy, hermano, porque provengo incluso de padres de la zona andina. No tiene nada que ver con tu apoyo a la Revolución Bolivariana de Venezuela, que en un determinado momento se llama frente. Yo estoy por la, como lo dice la Carta de la Declaración de los Derechos Universales del Hombre, que hay que tener mucho respeto a la libre autonomía y deliberación de los propios pueblos. Es decir, si ellos están bien así, dejémoslo allí, hermano. Son sus problemas muy internos. Soy uno, como se dice, que no se mete en la fiesta donde no me invitan. Es decir, para mí, ellos tienen su dinámica social, política, están allí. Pero yo definitivamente terminó la lucha ideológica y te habla alguien que ha vivido esa parte en el año 89 cuando cae el muro de Berlín. Definitivamente, izquierda y derecha es solamente un pasado. Ahora es un pasado. Para mí entender, es un pasado. Simplemente que ahora lo que la gente, el ciudadano de a pie, el peruano común y corriente, el migrante como tú, como yo, lo que quiere son tres cosas fundamentales. Uno, oportunidades para su desarrollo integral como ser humano, en el trabajo, en su salud, etc. Dos, que tenga su Estado transparencia. Y tercero, que su Estado sea vinculante a su desarrollo en sus políticas de Estado, que vaya fundamentalmente al ser humano. Punto. Así la pienso yo, hermano. Yo sé que tú, luego de estas preguntas, vas a hacer una introducción de las propuestas que vas a llevar como candidato PEX. Pero vamos a ser muy realistas si queremos ser realistas. Las propuestas que están presentando todos los candidatos para las presidenciales y los congresos, hablaba hace unos momentos Manuel Aroni, de que es mucho floro. Estamos acostumbrados a floro. Yo te pregunto en conciencia que las propuestas que van a presentar ustedes, Democracia Directa, ¿se van a cumplir en 5 años? ¿Los vas a pensar o los vas a manifestar ahora? No, yo estoy para manifestarlas, hermano. Muy bien. Y eso lo explicaremos en el momento que me hagan las preguntas. No tengo ningún... Yo soy un hermano que... Mira, algo que me enseñaron mis padres y que después, no lo dije hace un momento, yo vengo de una formación mercedaria. Yo he estudiado con las madres mercedarias y he aprendido mucho allí. Incluso quien te habla hasta ha sido, aquí le llaman el quiriqueto, allá en Perú se llaman los que hacíamos las misas y ayudábamos, sobre todo cuando venía el Monseñor Bambarén en la iglesia San Carlos Borromeo de Chimbote. Entonces, de manera que tengo valores humanos y eso no me va a hacer cambiar nada, nadie. Quien me conoce, no solamente aquí en Italia, en Europa y en otras partes, soy un tipo que hasta me he ganado problemas por de repente por ser no solo honesto, sino transparente. Es decir, yo lo que lo siento te lo digo, hermano, en el bien y en el mal.
pero más no soy uno que se adapta por querer de repente quedar bien con alguien. No, yo soy un tipo así de confronto. Quien me quiere, que me quiera como soy, como se dice, con mis defectos, con mis errores, con mis aciertos, pero que definitivamente yo pienso que hay la necesidad de hacer esos cambios. Y en eso vamos, hermano. Y así es que yo pienso que esto también va a ser un aporte de los que nosotros estamos dando como peruanos en el exterior, para que vea un poco el país en esta primera vez que nos presentamos a este distrito electoral, que sepan que también hay peruanos rescatables, y no solamente de los candidatos, hay tanta gente en el anonimato, como hay tanta gente, y aquí me dirán, y te digo, una de las tantas que nosotros estamos planteando, es que nosotros lo que vamos a buscar es una reestructuración organizacional de, así me odien, yo no tengo nada de personal que sea Arturo Manuel con la Cancillería, pero pienso que ha llegado el momento que en 200 años y en los 40 años de migración que tenemos no ha hecho nada por nosotros, es la hora entonces que nos den la oportunidad. ¿Qué cosa que queremos hacer? No queremos más otorongos, no queremos nosotros crear más burocracia, pero eso sí, que el profesional, el que tiene la experiencia de migración y que puede hacer un buen papel desde un punto de vista administrativo para innovar incluso las estructuras de nuestro Estado, dentro de la Cancillería lo podemos hacer, y cambiaremos no solamente el nombre, que será, está bien, Ministerio de Relaciones Exteriores y Peruanos en el Mundo, y donde allí también nosotros tengamos nuestros propios embajadores políticos plenipotenciarios para hacer todo aquello que significa cooperación internacional, para hacer codesarrollo, para hacer incluso transferencia de tecnología para nuestra patria y servir como un puente social en el país receptor y nuestro país de origen. Es decir, es la hora de los cambios, es la hora de innovar, es la hora de las nuevas ideas, es las horas incluso de llevar nueva gente. Hay la necesidad de una nueva linfa en la política del país. ¿Y que esto puede ser posible? Es posible, hermano. Eso lo hablaremos más adelante en nuestras propuestas políticas que nosotros tenemos. Pero una de ellas las he dicho ya en este momento. Gracias, Arturo. Manuel. Ok. Bien. A manera de introducción, un poco una reflexión sobre lo previamente expuesto. Quien les habla tiene la grata experiencia de haber sido formado en la Marina de Guerra del Perú, y también tiene que agradecer mucho a la cooperación técnica internacional. He tenido que trabajar y una de las razones por las cuales yo me especialicé después en Japón fue porque después de hacer trabajo con la NASA, con el transbordador Challenger de aquel entonces, se dio la oportunidad de que me fuera a certificar como Radio Communication Engineer. Pues bien, después de regresar al Perú, hubo una gran frustración de mi parte, y fue ver cómo todo lo aprendido de nada sirvió. Y de nada sirvió, ¿por qué? Porque el Perú adolece de algo que se llama burocracia. Pues bien, por haber sido calificado en esto, pues bien, yo era parte de esa burocracia, puesto que trabajaba para una institución pública, la cual fue la que hasta cierto punto permitió que después yo pudiera calificarme. Pero esa carga, esa administración pública en el Perú, por diversas razones, nunca obedece a los objetivos primigenios de los intereses de la nación. Por el contrario, muchos de ellos de pronto deciden, como en mi caso, emigrar. En este momento, muchos de ellos están en diferentes países del mundo. Y cuando se abre la puerta de ver cómo ser una suerte de trasplante social del peruano migrante en el exterior, con cierta formación técnica tal o cual, así como el común y corriente de los ciudadanos que estén viviendo fuera del país durante un periodo largo, tienen el mismo interés: hacer realidad que el Perú sea el primer mundo, que deje de ser una promesa fácil de darse, pero muchas veces nunca se ha hecho realidad. Sin hablar mal de los partidos políticos, tenemos
ejemplos muy claros, ¿no? De que se hablaba ya Perú, país del primer mundo, ya país del... De pronto vino la pandemia y nos puso al desnudo. Como decía mi abuelita, te dejaron calato. Muy bien, eso pasó en el Perú. Y en estas elecciones, lo que se está viendo y lo que se viene observando es que se están repitiendo los mismos cálculos políticos que ya se dieron antes en el pasado, que de pronto asume el poder un determinado partido político y ese partido político de una u otra forma pretende cómo perennizarse dentro del poder. Desde tu óptica, ¿cómo piensas tú que los peruanos del exterior, en este caso los representantes de los peruanos del exterior, pueden hacer para evitar que eso se dé nuevamente? Porque el gran problema que el Perú adolece es que se ofrece mucho y en la práctica, si tú lo trasladas a una administración empresarial, cuando tú vas a tomar la gerencia general de una empresa, lo primero que preguntan es, ok, ¿dónde están los estados financieros? ¿Cuál es el estado de pérdidas y ganancias? Y basado en eso, tú dices, ok, este es mi plan de acción. En este momento, cada uno de los candidatos está presentando, y sin menospreciar a nadie, unos presentarán una hoja, otros presentarán 100 hojas, porque ideas o propuestas pueden ser muchas. El tema está que esto tiene que contrastarse o acompañarse de lo que es el financiamiento de esas propuestas. Porque el peruano en el exterior en este momento va a caer en una gran interrogante que ya ha sido utilizada muchas veces contra nosotros, que se nos considere como carga. En lo personal, yo creo que a donde debe el peruano del exterior apuntar es a hacer notar no qué le vamos a pedir al Perú, sino de qué forma nosotros ayudamos al Perú. O sea, no vamos a decir, ok, Perú, ¿qué me das? No, Perú, yo te doy. ¿Y qué cosa te doy? Recientemente estuve viendo un anuncio de una señora candidata, Jenny Pajuelo, donde ella públicamente decía que bajaba del 30% que pagabas por una casa, lo bajaba al 5% que pagaba todo peruano en cuanto a intereses para compra de una vivienda. Es como decir, ¿sabes qué? Yo llego al Perú y lo primero que hago es pago menos, pues no pago igual. Señor, olvidándose un detalle, quienes conocemos al interior de los Estados Unidos sabemos que hay una ley específica que nos permite a todo residente o ciudadano en los Estados Unidos de Norteamérica, gracias al sistema establecido por el gobierno norteamericano, si eres propietario, por decir, de un terreno, de una tierra para uso de explotación agrícola, del 25%, tienes que ser solamente dueño del 25%, no del 100%. Muchos campos de cultivo en la sierra y diferentes puntos del Perú entrarían en producción, gracias a que un PEX llegó allá a poner el hombro. No llegó a pedir, llegó a dar. Yo creo que ahí es donde yo quisiera escuchar tu planteamiento sobre igualmente tu experiencia en Europa. En Estados Unidos te estoy dando mi versión. En Estados Unidos, quien está en Estados Unidos sabe y conoce las leyes. Y si conoces las leyes, sabes que existen organismos financieros por los cuales, si tú demuestras que eres dueño de más del 25% o como mínimo el 25% de un pretendido capital de riesgo, entonces te apoya el gobierno de los Estados Unidos. Vamos a dar, no vamos solamente a pedir, Perú, dame más, Perú, dame más. Perú, yo no estoy rompiéndole la puerta al cónsul para que agarre y me diga, ¿sabe qué cosa? Y ahora te costaba pues $5 el concepto, el extenderte el permiso tal o cual, pues bien, ahora te va a valer $1. O sea, no, yo en lo personal, te doy mi opinión personal y en esta oportunidad te la traslado a ti, Carlos. ¿Cuál es tu posición frente a este hecho en que los peruanos del exterior debemos cambiar el mensaje que se ha venido dando de solamente pedir y por el contrario, comenzar a decir, nosotros aportamos y vamos a dar más? Porque ya las reservas, las remesas son la mejor evidencia. Pero también, entre comillas, se sabe que hay organismos, vamos a decir, privados, que han hecho de esta su minita de oro.
que la reserva de las remesas enviadas por peruanos justo cruzan por solamente ese canal amigo, por así llamarlo, que son los más interesados hoy en día en que ese sistema continúe per se, para romper esa columna vertebral, que también es otra forma de corrupción. Por Bien. eso, creo mi pregunta, por favor, Sí. sobre Mira, el tema específico de los peruanos. sobre el tema. ¿Qué me das? Sí, bien, mira, sobre este aspecto, sobre nuestra, digamos, experiencia, nosotros planteamos en la propuesta política número 4 la creación de un organismo financiero de los peruanos migrantes. Le llamaremos un banco, le llamaremos una caja de ahorros, le llamaremos un ente, porque también tenemos la historia que ya existía un banco del fomento, que después tiene otra historia que tú seguramente muy bien la conoces, que por otros intereses ajenos al desarrollo en el país tuvieron que finalmente desechar. Entonces, se parte de un principio primordial dentro de un contexto de un banco ético, social, solidario y sostenible al mismo tiempo, donde su misión principal debe de ser la contribución al desarrollo de la sociedad migrante y sirva como un instrumento para canalizar desde allí las remesas de los peruanos como entidad financiera. Estos justamente cumpliendo con algunos requisitos establecidos ante la Superintendencia de Banca y Seguros, previos estudios de factibilidad del mercado financiero y de gestión. ¿Esto por qué? Porque significa que ya nosotros más de 30 años damos al país. Son más de 5 billones de dólares que hemos aportado al país. Entonces, simplemente por mantener y crear este organismo financiero, ya el peruano desde allí haciéndose, como se dice, teniendo su account, no necesariamente necesitamos ahora de tener la infraestructura física, porque tú sabes que ahora todo es utilizando las vías mediáticas, las vías web, y entonces por allí ya habría incluso ahorro de tus recursos. Lo otro es de que utilizando este organismo financiero, por allí se va a canalizar y el peruano incluso ya va a evitar de pagar ese 2.5 o 3% de lo que tú manifestabas, que han hecho su gallinita de los huevos de oro, donde por cada envío casi el 3% tú pagas. En cambio, al utilizar este organismo financiero prácticamente sería a costo cero porque el mismo peruano va a ser miembro de ese organismo financiero. Y no solamente nos quedamos allí, que también canalizando esto, significa que vamos a tener una cuenta cierta del sinceramiento y donde podemos decir al gobierno, a nosotros hemos pasado este año 3.000, 4.000 millones de dólares, por lo tanto, en el utilizo por el consumo de estas remesas, por el consumo del impuesto general a las ventas, la matemática no es una, como se dice, es una certeza, no es una imaginación. Entonces, desde ahí vamos a tener también un bolsón económico, ¿para qué? Para hacer políticas sociales, para hacer políticas de integración, para crear incluso los llamados manifestaciones que son de desarrollar nuestra cultura, implementarlas incluso en las principales ciudades del mundo, como es en el caso que se encuentran ustedes en Estados Unidos, los que nos encontramos en Europa, en Roma, en París, en Milán, en Barcelona, en Madrid, etcétera, etcétera, de crear incluso las posibilidades en que en la celebración de las semanas de estas grandes ciudades, poner la difusión de la cultura peruana como parte integrante de esa sociedad que nos ha acogido. Entonces, habrá también desde ahí ya un capital para hacer esto. Pero no solamente allí, sino que esto servirá también para que desde esa cantidad que nosotros tenemos, porque es lo que producimos nosotros los migrantes como remesas, es que también podamos hacer incluso, ¿por qué no?, proyectos de desarrollo para los jóvenes. No te digo a fondos perdidos, pero sí seguramente después de su tercer año, ayudarles a ellos bajo una condición, que por lo menos por los 5 años que durará
estos préstamos, que serán a intereses cero, definitivamente deben de garantizar por lo menos 2 trabajadores en su microempresa que ellos tengan. De manera que allí, con unas 200, 300.000 de estas microempresas de peruanos, definitivamente ya estaremos incluso mejorando no solamente los ingresos, sino dando un derecho que es al trabajo del peruano en el país o en el país receptor. Entonces, no solamente eso, sino que también utilizando estos mecanismos nos ayudarían a que nosotros dirijamos también una cosa importante que es, ¿por qué no crear a través de las posibilidades en el país de que esto sirva también para quienes quieran en nuestro Perú hacer algún tipo de empresa y quienes quieran de alguna forma también retornarse, poder realizar allí proyectos empresariales de empresa? Entonces esto sería importante. Y para terminar, te diría yo otra cosa, que a esto lo tendríamos que agregar también que hay otra cosa importante. Por ejemplo, en esto de la pandemia, lo que tú has dicho, hay que dar inyección al país. ¿Por qué no crear ya un programa, no de retorno, pero sí la gente, cuando empezará poco a poco la normalidad, llevar en cada uno de los países donde nos encontramos a los turistas, no solamente de Norteamérica, de Canadá, de España, de Italia, etcétera, etcétera, a que Tiempo puedan cumplido, Carlos. país, ¿no? Y esto sería importante. Perdóname que he sido un poco expansivo en esta respuesta, Manuel. Gracias. Carlos, hay un fenómeno que recientemente dicen que hay una expresión que muchas veces le escuché y decía, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Pues bien, si nos ajustamos a este efecto, el Perú adolece justamente de leyes hechas con nombre propio. En el caso específico de la ley de los peruanos del exterior, desgraciadamente tenemos, se puede decir, 2 evidencias concretas de que esto es así. Uno de ellos es la participación de representantes de la Cancillería como candidatos y otro, representantes de los asesores que gestaron la ley que otorgó las 2 curules parlamentarias, estén como candidatos también. Entonces, esto ya es un hecho concreto. Tú o yo o nadie puede sacarlos de carrera porque ya están ahí. Sin embargo, se dice que la voz del pueblo es la voz de Dios. Por consiguiente, son los electores los que van a decir por quién voto y por quién no voto. En pro de esto, en pro o en contra de esto, ¿qué opina? Como hace un momento yo lo he manifestado, nosotros estamos totalmente contrarios, es decir, porque pensamos que la política, para cambiar eso que significa ahora en el país, que hablar de política es como decir que se ha inventado en un nuevo sinónimo de la Academia Real Española, del castellano, en que hablar de política es como decir que es un sinónimo de corrupción. Eso es lo que actualmente se ve. Entonces, nosotros definitivamente sobre esto somos bien claros. Estamos y nos oponemos, y es por eso que en el proyecto de ley que presentaremos, apenas estaremos en el Congreso, va a ser la modificatoria a la ley 31.032, en las cuales de hace un momento que te manifesté, en que necesitamos los 6 curules parlamentarios y donde los candidatos deben de tener un requisito mínimo de 10 años y tener vigente su residencia, es decir, ser migrantes. Punto. No pueden, como se dice, tratar de hacer los migrantes truchas, ¿no? Con todo el respeto por el pescadito, la trucha, ¿no? Pero una pregunta, Manuel, por favor. Sí, sí, Arturo. Carlos. Okay. Tengo una inquietud bastante profunda con respecto a esto. Ángel Berrocal
candidato por los PECs aquí, estuvo postulando como candidato presidencial en las internas. ¿A qué crees que se debió que no fue elegido para ser un candidato de democracia directa? Como presidente, dices tú, Arturo. Sí, porque había unas elecciones internas y él estuvo Sí. candidatando para Mira, representarlo a ustedes. en el reglamento interno del partido se manifiesta una cosa, que los candidatos tienen que ser propuestos por un mínimo de 10 a 12 comités regionales. Incluso lo digo ahora, quien te habla, yo he sido propuesto por varias regiones. Una de ellas, por decirte, Cajamarca, otra de los peruanos en el exterior, y así podría enumerarte otras. Sin embargo, se vive ese ambiente, ese aire interno de democracia interna en el partido, y donde por una asamblea que hubo de la Comisión Dirección Nacional junto con los responsables de los coordinadores regionales, por unanimidad se manifestó que había la lista única de el candidato a la presidencia y definimos por tres, digamos, por tres razones: que vaya una representante o un representante por el centro, por el norte y por el sur. Y es por eso que tenemos esos tres representantes, por el norte, por el centro y por el sur. Tenemos a Andrés Alcántara, tenemos también por el sur a Elena Escarza del Cusco, y también tenemos al amigo Javier, y perdóname el apellido de Fernández. Entonces, son ellos los tres. Y es por eso que después la candidatura prácticamente de él y de otras dos más personas que hubieron, definitivamente desistieron internamente, porque justamente debe de ser así, en el sentido de que se desarrolló estas elecciones internas, y estas elecciones internas se decidieron de que vaya a esa plancha presidencial que tenemos actualmente. Carlos, esta pregunta boca de jarro, hermano. Las candidaturas para presidenciales internas fue a Voz Populi. Por ejemplo, ¿cuántos se presentaron por Ollantumala? Para todos los partidos. Y se notó que partidos que tenían 200,000 inscritos, 300,000 inscritos, iban a votar 1,500. Ni qué contar del APRO. ¿Cuál fue la cantidad que se presentaron para hacer sus elecciones internas? Mira, ahí ha habido dos mecanismos que lo dice la ley. Nosotros establecimos por el llamado en la primera parte de la ley, donde manifiesta que deben de ser por los delegados de los llamados regiones, los coordinadores. Y es por eso que se hizo por las 27, y Lima tiene dos coordinadores, por esos 28 coordinadores regionales que se hicieron sus reuniones, como es el caso nuestro. Por ejemplo, nosotros hicimos a través de nuestro Zoom por los diversos comités que están en Estados Unidos, en Argentina, en Bolivia, en Chile, en España, en Barcelona, en Francia, etc. Y se definió. Y donde yo también allí, quienes de repente nos están escuchando, en ese Zoom, incluso yo hice público mi decisión, porque me habían propuesto también a mí para la plancha presidencial, y dije que no aceptaba por una razón principal, que pensamos que Andrés Alcántara ha hecho todo un trabajo desde hace tantísimos años, y justo tocaba a él que sea el candidato a la presidencia, por una cuestión, pienso yo, sobre todo de honestidad intelectual, más que todo. Gracias por tu pregunta, Manuel. Continúa. Ok. Hay una interrogante que, y un poco reiterando la expresión Vox Populi, se dice que los partidos políticos tienen dueños. Se dice que en el caso específico del Partido de Acción Popular tiene sus dueños. En el partido A, B o Z igualmente. En el caso específico, donde
esos dueños de partido, por ejemplo, del caso del señor Acuña, donde él es el dueño del partido, él tiene la amplia potestad, por decir, casi el control del partido. Eso, desde el punto de vista de tu visión en Europa, ¿se da? Absolutamente no. Aquí se rigen, hay leyes muy rígidas. Incluso aquí también existe lo que se llama la solvencia, es decir, el apoyo económico que el Estado da a los partidos, y donde los partidos políticos no es que son ellos los que ven el dinero, sino que se da una determinada cantidad y en las cuales tienen que demostrar, por ejemplo, tienes tu local en la cuales pagas la luz, pagas el agua, hay las secretarias, etcétera, porque pensamos que es parte vital los partidos políticos de una democracia en una sociedad. Pero que también aquí hay otro tema, en que aquí se llevan a cabo las llamadas primarias para la elección de sus candidatos, se llevan también los congresos, etcétera, como ocurre en cualquier otro partido, y también aquí existe la prohibición en que más de 3, 4 años tú no puedes ser siempre, como se dice, el presidente o el secretario general de una organización, sino también esto tiene que dar, como se dice, debe de mantener una dinámica en que vaya y sea cambiante siempre. Esto. De llegar el momento en el cual tú tengas que elegir entre los designios de tu partido o de tu bancada, o los intereses de tu bancada versus los intereses de tus electores, que son los peruanos del exterior, ¿por cuál te inclinarías? Definitivamente. Yo, si estoy participando ahora, es porque a mí me han elegido nuestros simpatizantes, los amigos, los militantes, los migrantes, nuestros electores. Y a ellos tenemos que responder. Punto. Y es por eso de que otra vez toco el tema, que si es que en democracia directa, en el plan de gobierno, en sus páginas 36, 37 y 38, están bien definidos nuestras propuestas. Es porque justamente ahí hemos tenido las coincidencias. Y no son las coincidencias desde ahora, Manuel. Esto nos vamos un poco en el 2014 cuando nos encontramos, porque mira cómo fue la historia en que a nosotros, como tú sabrás, también has participado, hemos tocado la puerta a diversos partidos políticos desde tantos años que hemos viajado al Perú con la nuestra para tratar de hacer algo por nosotros los migrantes, congresos, etcétera, etcétera, allá en el Parlamento peruano, pero que definitivamente ninguno nos paraba bola. Simplemente era para las fotos, las cosas mediáticas y terminaba allí, como se dice, arrivederci grazie. Entonces, eso nos encontramos en el 2014 con el amigo Andrés Alcántara y nos interesó una cosa, que ellos ya empezaban la recolección de las firmas para el cambio de la Constitución. Y nosotros también como peruanos en el exterior lo hemos hecho. Y pusimos una condición, como fue que hay un documento firmado, y en las cuales nosotros también somos parte integrante. Por lo tanto, nosotros también como migrantes formamos parte de ese, digamos, de ese consenso que se llama democracia directa. Y es por eso de que también allí ponemos nuestras condiciones, que en este plan de gobierno se manifieste, y como lo está escrito ahora. Y es por eso que llegando a nosotros, o a ser gobierno, o a tener una bancada importante, son prioridades dentro de las próximas políticas de Estado y de aquello que se debe debatir en el Congreso, estos planteamientos que tenemos en nuestro plan de gobierno para el 2016, 2021 y 2026. Ok, tiempo cumplido. Es conocido que cuando hay un congresista electo, el congresista electo tiene la capacidad de elegir a sus asesores, o en este caso, un número de asesores determinado. ¿Usted aceptaría los que el partido le imponga o usted se rogaría el derecho a recomendar o elegir a lo que mejor convenga a los intereses de sus electores? Mira, aquí la respuesta es tácita. Nosotros necesitamos asesores
aquellos que sean migrantes, aquellos que conozcan el proceso migratorio, porque eso va a ser fundamentalmente quienes tenemos que responder, a nuestros electores. Punto. Después, el partido tiene también un staff de abogados, etcétera. Y te digo mucho más. Lo que nosotros vamos a proponer también es de que hay la necesidad de crear en el Perú, porque pensamos que el país necesita, como otros estados, pienso que los Estados Unidos seguramente los tiene, aquí Inglaterra, Francia, Alemania, Italia lo tienen. Por ejemplo, hay la necesidad de crear un organismo, llámale instituto, ministerio, el nombre que tú quieras, que se ocupe del desarrollo de infraestructura para nuestro país. Eso no lo tenemos y eso es importante y que eso no debe de ser politizado. Ahí deben de estar los técnicos, como existe aquí. Entre quien entre, sigue, como se dice, su rumbo, su ruta en su desarrollo integral de la sociedad. Y eso es lo que nos falta en el país. Y eso también es parte de nuestras propuestas que tenemos que realizarlo en el Perú. Ok, esto es lo que del lado de las preguntas que tenemos a la... Bueno, ¿cuál sería tu cierre? Aunque de rigor debo preguntarte lo que te ofrecí. Hasta ese momento, ¿tú dirías que este es un programa que lo debemos considerar un aviso político contratado? Reitero mi pregunta, ¿no? ¿Este es un aviso político contratado? Absolutamente no. Gracias. Acá ni siquiera, o sea, ni siquiera he sabido lo que me ibas a preguntar porque pienso que esta es la mejor forma de hacer política, hermano. Donde al candidato, como se dice, se le coja así, si está preparado, no está preparado, y qué responde, y cuál es su sentimiento, y qué opina, y qué propone, y qué incluso hace o ha hecho. Y te repito otra vez, hermano, yo no me considero un político de profesión ni vivo de la política, pero sí he estado siempre participando en los eventos culturales, sociales, deportivos, incluso hasta en las actividades humanitarias, hasta para hacer las llamadas polladas para retornar las almas y hagan una sepultura cristiana en nuestro país, porque también tenemos algunos peruanos indigentes y para ellos también haremos propuestas políticas viables, sostenibles, a través de eso que habíamos hablado hace un momento sobre la creación de un organismo financiero para los migrantes. Entonces, cerrando, digamos, con mis principales propuestas, aparte de la nueva constitución vía referéndum ciudadano, incluyendo el capítulo de los derechos del peruano en el exterior, también nosotros planteamos la creación de una región extraterritorial dirigida por los propios migrantes, basadas en la ley 26768, de la que significa la regionalización y donde tengamos como derecho público, porque de eso se trata una región, podamos nosotros desde allí tener un autogobierno, tener una región con un gobernador, la creación de un organismo financiero de los migrantes, la reforma de la ley 31032 del Distrito Electoral para asignar 6 curules parlamentarios, también una ley general de pensiones complementarias, porque sabemos que hay peruanos que han aportado en el país porque han trabajado y están 25, 30 años en el exterior y no pueden irse en pensión ni en el país de acogida ni en nuestro propio Perú. Entonces hay la necesidad de hacer un mecanismo jurídico de un convenio bilateral entre ambos países o multilateral como es aquí en Europa para poder mandar en pensión a esa gente, porque somos trabajadores internacionales. Ojo, lo dice la Organización Internacional del Trabajo en su artículo 162 y por lo tanto hay la necesidad de dar este derecho. También planteamos en el país una ley porque no existe un texto único de la migración. ¿Y esto qué significa? Para que el extranjero que ingrese a nuestra patria, fundamentalmente, se adecue y respete las normativas de esta ley, donde tiene 4 elementos fundamentales en su contenido social y jurídico, que son, en el proceso migratorio, la solidaridad, la humanidad, la legalidad y la integración. También planteamos una reforma de ley de los modelos organizacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores,
incluyendo los embajadores políticos plenipotenciarios, porque en su artículo 118 de la Constitución, como parte de las funciones de un jefe de Estado, junto con el gobernador regional extraterritorial y el jefe de Estado, nominaremos a los principales embajadores políticos plenipotenciarios en Estados Unidos, en Argentina, en Bolivia, en Chile, en Ecuador, en Italia, en España, en Bélgica, en Francia, es decir, en donde existe un buen número de peruanos. También nosotros planteamos sobre una ley llamada, porque sabemos que la migración tiene una ley, digamos, no una ley, tiene ese rostro de mujer, y hay muchas de nuestras hermanas peruanas que trabajan acá como asistente domiciliar o como los llamados trabajos que hacen en las casas, por decirte el trabajo doméstico, para ellos también. Y no solamente en el Perú, para darles incluso, como existe aquí en Europa, que cuando tú das un trabajo, también tienes beneficios fiscales, porque eres un dador de trabajo. En nuestro país hay más de 1 millón de peruanas que trabajan dentro de este sector y pensamos que son peruanas como todos y hay la necesidad de darles también, como se dice, un derecho a ello. También nosotros planteamos una última propuesta que es en el tema de los migrantes, es un tema que va muy, como se dice, me va a corazón. Como un trabajador de la salud, pensamos que hay la necesidad de crear una ley única de la universalidad de la salud en nuestro país y que esté regentado, que se rija por un solo Ministerio de la Salud, que sea el órgano rector quien tenga definitivamente los lineamientos de políticas para la salud en nuestro país como un derecho universal, porque esto incluso, tocando ya el tema de la pandemia, es de que ha hecho tanto daño, donde no ha sabido qué hacer el país. Tiene por una parte, tiene de salud, tiene el Ministerio de Salud, tiene, como tú lo conoces mejor que yo, a las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, y cada uno tiene su sector, y definitivamente, hasta ahora, con lo que ha llegado incluso de las vacunas, que se ha hecho todo un show mediático, con esas 150.000 dosis, ni siquiera va a alcanzar para cubrir a más de 300.000 profesionales, técnicos, administrativos y asistenciales que están en el sector salud. Entonces, hermano, como se dice, hay mucho que hacer. Estas son nuestras principales propuestas para los peruanos en el exterior y también tenemos otras 10 propuestas que son para los residentes en nuestro país. Entonces, si me dices que ya me debo despedir, no lo sé. Dime tú, Arturo, dime tú, Manuel. Y bueno, primero para agradecerte la diferencia de habernos dado hora y media de tu tiempo. Sí. Y aprovechar esta oportunidad para hacer extensiva a los candidatos que hasta el día de hoy de una u otra forma no han respondido a nuestra convocatoria a participar en un diálogo democrático directo con simples electores. Quien les habla, Manuel Aroni desde Dallas, Texas, Arturo Cárdenas de la ciudad de New Jersey. Nuestro otro invitado no entró a la mesa por razones técnicas, pero en una próxima oportunidad pienso que ya va a estar presente. Y la idea es estar sumando a todos aquellos profesionales que tienen acceso a información que permite llevar interrogantes a los candidatos, que permita en un mensaje simple, en lenguaje muy sencillo, decir con quién estamos tratando y si es o no es el candidato de nuestra elección. Gracias por todo, Carlos. Gracias por todo, Arturo. Y será hasta la próxima, esperando que presentar a otro de los candidatos que postulen a representar a los peruanos en el exterior PEX. Tengan muy buen día. Gracias por su atención. Adiós. Gracias, Manuel. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones. Gracias. Y saludos a todos nuestros hermanos que se encuentran en el exterior. Y como lo había dicho Manuel, Arturo, pienso que esto debe de servir como un mecanismo no solamente de información, sino de dar transparencia. E invito a mis otros colegas, porque a las finales quien les habla es un humilde servidor, un migrante más como todos los 3,5 millones que nos encontramos, pero pienso que no puede haber
de alguna forma, como se dice, una soberbia, o si ya se están creciendo desde ahora, somos migrantes, somos simplemente candidatos y que después bajaremos, como se dice, al llano. Y yo, así sea elegido congresista, no voy a ser un congresista de los votantes por democracia directa. Yo soy de todos nuestros hermanos, que incluso el que no vote por mí, también seré su representante. Y espero contar con cada uno de ustedes que nos apoyen, porque se trata, como se dice, de nueva gente, de una nueva clase política, y que retornemos a lo que tú lo dijiste en un inicio, y me uno a eso, a un ama Yuya, ama Su, ama aquella, y no seas corrupto. Gracias, hermanos. Un Gracias. abrazo. Buen día. Buen Gracias a día. todos. Gracias, Manuel. Hermanos. Gracias, Carlos. Gracias. Chao, chao. Ok. Chao, Chao, Manuel. chao.